Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. En esta oportunidad vamos a tratar el tema que ha sido noticia desde el pasado sábado, cuando fue extraditado Alex Saab a Estados Unidos, desde Cabo Verde a Estados Unidos. 16 meses duró la investigación que se desarrollaba en este pequeño país africano y bueno, a pesar de que el gobierno de Venezuela, con una costosa defensa, intentó retrasar el proceso de extradición o hacer ver que Alex Saab era un diplomático venezolano y que se estaban violando tratados internacionales de diplomacia internacional, la realidad es que el lunes fue presentado en la primera audiencia Alex Saab en un tribunal de Estados Unidos, en un tribunal del sur de Florida. Y para saber qué implicaciones tiene esta investigación del que es señalado como el principal testaferro de Estados Unidos, y del que está siendo acusado por la justicia de Estados Unidos por el lavado de activos y también por varios delitos financieros, vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Pedro Troconis. Él es presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, también juez de primera instancia y Corte de Apelaciones, y en el pasado fue presidente del Foro Penal de Venezuela en el Estado Lara. Es un placer hablar con usted, señor Troconis. Gracias, el placer es para mí al recibir esta invitación, ¿no? Y poder transmitir por lo menos desde acá hacia mi querida Venezuela. Exacto. Bueno, hay muchas investigaciones, reportajes que han salido sobre el caso de Alex Saab. En este foro lo hemos tratado con el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, sobre la trama que hay detrás del nombre de Alex Saab, este empresario colombiano que de la noche a la mañana obtiene una nacionalidad venezolana y que es señalado de todos los negocios de corrupción en los que puede estar inmerso Nicolás Maduro y sus aliados en el gobierno y a nivel internacional. ¿Qué representa para el gobierno de Maduro que hoy Alex Saab esté en manos de la justicia de Estados Unidos? Bueno, mira, Alex Saab es una ficha importante de la estructura criminal que dirige Nicolás Maduro, porque era el brazo financiero de la estructura, o uno de sus brazos financieros de la estructura. Posiblemente el más fuerte, el que tenía las mayores conexiones a nivel de empresas en distintas partes del mundo, incluyendo en el Reino Unido, Dubái, China, España, Italia. Sí, para Nicolás Maduro, para la estructura criminal de Nicolás Maduro, para esta organización de delincuencia organizada transnacional, es un fuerte golpe porque Alex Saab representa para ellos el manejo financiero de la estructura. Era la persona que tenía las conexiones con distintas empresas a nivel mundial, tanto en paraísos fiscales y en otras ciudades, en donde inclusive su esposa, por esta actividad que él realiza, se ve involucrada, inclusive tiene una orden de aprehensión en Italia, solicitada por la Fiscalía, por el lavado de dinero. Es decir, ella no pudo justificar en su oportunidad una cantidad de bienes que fueron adquiridos, producto de dineros que le enviaban desde el Reino Unido Leonardo Antonelli, que es el novio de su hermana. Es decir, había esa conexión entre un traslado de dinero de un lugar, de un país a otro, para adquirir bienes, tratar de disimular o de olvidar el rastro, de hacer desaparecer el rastro del dinero que era lavado a través de distintas empresas y posteriormente lo convertían en bienes, etc. O sea, ese es el típico modus operandi para esta. Y él se desempeñaba muy bien en esa área. Hasta el día de su detención, en junio del año pasado, y todo lo que ha ocurrido durante un año, donde inclusive para finales del año pasado, cuando en una conferencia que pude participar hablando sobre la extradición de Alex Saab y la justicia en Cabo Verde, para este tipo de trámites habíamos dicho que a la final esa extradición se iba a materializar porque estaban dados todos los requisitos y condiciones
solicitadas inclusive y establecidas en la ley número 6 de Cabo Verde, en donde muchos decían que no se podía porque es que no había un convenio de extradición, pero resulta entre Estados Unidos y Cabo Verde, resulta que no era tan cierto, porque Cabo Verde, al igual que Estados Unidos, suscribieron lo que es la Convención de Palermo, es decir, la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional, y ahí obliga a los Estados partes a la colaboración y a la materialización de las extradiciones cuando sea requerido de un país a otro parte. Entonces, el día domingo se materializó. El día sábado, ya ahorita, el fin de semana se materializó. Sí, en esta primera audiencia, el día de ayer, a él se le imputan 8 delitos. Uno de ellos es el lavado de activos, el lavado de dinero y 7 delitos más sobre delitos financieros. ¿Cuántos años puede pasar en prisión con estos delitos que se le están imputando? Y a Alex Saab también investigan otros países del mundo. Creo que son 4, si no me equivoco. Uno de ellos es Colombia y ese gobierno, la justicia, el sistema judicial de Colombia ha manifestado que quiere colaborar en esta investigación que se desarrolla en Estados Unidos. ¿Es posible que otros países colaboren? Explíqueme un poco esto. Bueno, fíjate, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de México, estamos hablando de Italia, ¿ok? Y otros países que me imagino que a raíz de esto comenzarán sus investigaciones o aportarán, colaborarán, y más si son estados partes de la Convención de Palermo, ¿no? Entonces, los 7 delitos que hablan de delitos financieros, son delitos relativos al lavado de dinero y uno por el cargo de conspiración en el delito del lavado de dinero. Entonces, si lo que va a procurar la Fiscalía del sur de la Florida es tratar de conseguir, a través de ese principio de colaboración y utilizando sabiamente lo que es la Convención de Palermo, solicitar el apoyo de los estados partes que en donde contengan elementos de prueba o elementos que consideren pudieran aportar a futuro pruebas para demostrar la participación de Alex Saab en cada uno de estos cargos que le ha sido imputado. Bueno, por ese principio de colaboración aportarán y remitirán a la Fiscalía del Sur de la Florida dichas documentaciones o testimoniales, pero más que todo lo importante son las documentaciones, esas trazas financieras en donde se va a demostrar la participación de muchas personas, porque ahorita nada más hablamos de Alex Saab. Pero resulta que hay una gran cantidad de personas involucradas en este hecho. Incluyendo de nacionalidad colombiana, venezolanos, empresas constituidas en Panamá, empresas constituidas en Colombia, empresas constituidas en Reino Unido, estamos hablando de nacionales italianos, entonces estamos hablando inclusive de personas entre lo que es la causa palestina, porque hay que, si quien pudieron leer el libro de Gerardo Reyes, que hace una historia muy, muy didáctica de lo que es la vida de Alex Saab, ellos más que todo la conexión es por la causa palestina. De hecho, a través de la ex senadora Piedad Córdoba llega su conexión con Tarek El Asamin y a los efectos de pagar deudas que tenían con Cadivi. Y bueno, y por ahí fue que comenzó esta conexión, ¿no? Estos son los inicios de Alex Saab. Y fíjate hasta donde llegó a manejar casi todo el sistema de corrupción, dineros mal habidos por la organización o estructura criminal venezolana, y lo pudo tan sencillo colocar en paraísos fiscales y poner a circular ese dinero por el mundo. Entonces fíjate lo que es la importancia de Alex Saab para lo que es la organización de Nicolás Maduro y todos los que conforman este gobierno que usurpa funciones en Venezuela. El tema de los delitos, ¿cuánto tiempo podría estar preso si, tal como han sido públicas por el gobierno cartas de Alex Saab, él no, accede a no colaborar con la justicia, accede a no declararse culpable? Mira, decirte una penalidad exacta sería mentir, ¿no? Pero sí lo que podemos hablar es que no pueden ser condenas ni a muerte ni a cadenas perpetuas, porque hay un respeto en lo que es el convenio de extradición previsto entre los países, en este caso Cabo Verde y Estados Unidos, pero lo que dicen los conocedores de la materia acá en Estados Unidos, cuya pena pudiera estar entre los 20 a 25 años de prisión.
Okay. Entonces viene la pregunta, ¿hasta dónde a Alex Saab no le conviene llegar a una negociación sana con la Fiscalía al sur de la Florida? Es decir, admitir la responsabilidad en unos hechos, tal cual como se hace, lo que se llama en derecho a la figura de la delación, y a cambio de delatar orígenes del delito, participantes o personas, cómplices, y toda esta serie de órganos o empresas y quienes están detrás de esas empresas que han participado en todos estos delitos que se le imputan, ¿verdad? Pudiera aportar los documentos, aportar testimoniales para llevar no a prisión, a juicio, vamos a partir de juicio, a todos y cada uno de sus cómplices y colaboradores en todos estos delitos de lavado de dinero, incluyendo de dónde nace esa fuente de sustracción de dinero y otras cosas más, porque no solo era dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Quién es el que da la orden? El origen de todo este delito. Doctor Trocconi, justamente eso, le decía que el gobierno ha hecho públicas cartas de Alex Saab, una carta que leyó la esposa de hace unos días en una manifestación que hicieron en Caracas, hablando que se trataba de un secuestro y que están manejando el tema como algo político. ¿Por qué allí él dice que no está dispuesto a declarar? No está dispuesto a declararse culpable. ¿Qué pesos dentro del mismo gobierno o qué personalidades dentro del mismo gobierno pueden estar salpicadas directamente con lo que él pueda decir? Bueno, mira, que él diga que no quiere declarar es su derecho. Inclusive tiene derecho a no reconocer culpa en los delitos que le imputan, ¿no? Si no tiene derecho a la defensa. De hecho, nombró su abogado defensor, en el que pidió inclusive unos días, unas semanas para prepararse un poco más en la defensa. Pero a quienes van directamente en caso de que se acoja la delación Alex Saab, bueno, mira, partiendo de las raíces de aquel conocido Cadivi del pasado, que posteriormente su nombre fue modificado, pasando por contratos de alimentación, ¿verdad? Donde se le acusaba inclusive de alimentos que ya estaban vencidos o alimentos dañados, y posteriormente por otros tipos de dineros que posteriormente fue él quien se encargaba de altos funcionarios públicos de lavar ese dinero y tratar de borrar los rastros de ilegalidad del dinero. Entonces, bueno, yo creo que los nombres los debe aportar Alex Saab, ¿verdad? Lo que sí va a involucrar a las altas esferas de quienes hoy dirigen o se dicen ser directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hace recientemente la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo, hoy en el exilio por una persecución de este régimen criminal, dictó en donde solicitó al Departamento de Estado, y por cierto, ya en estos días incorporaron a 2 altos militares en la lista de terroristas y sancionados. Bueno, se les pide que a la directiva del Partido Socialista Unido y todos los que forman esa directiva, no solo los cargos principales, sean incorporados a las listas de terroristas en Venezuela, incluyendo quienes han sido funcionarios del SEBIN, funcionarios del DIGESIN, ministros de Relaciones Interiores, ministros de la Defensa, porque realmente todo lo que ha sucedido y todos los ataques al pueblo venezolano son para tratar de atemorizar y que no puedan opinar y manifestar su descontento con este régimen que impera en Venezuela, con motivos obvios, por falta de alimentos, falta de medicina, falta de combustible, y para ustedes contar cuestiones que ya todos conocemos, y más los que están en estos momentos en nuestro país. Y en cuanto a Nicolás Maduro, ¿es posible que la investigación contra Alex Saab termine generando un nuevo cargo penal contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, considerando que en marzo de 2020 su nombre, su persona tiene precio de $15 millones por estar vinculado a hechos de narcotráfico? Es que evidentemente tiene que estar involucrado, porque fíjate, siendo el representante dice ser el representante del Poder Ejecutivo, lo cual es falso, él
debe estar, a él se le delegó el dinero público de Venezuela. Él es el que debe, a él se le delegó la administración de todos los dineros del país. Y teniendo él esa responsabilidad y él delegando en sus ministros y delegando en funcionarios que él firmaba sus nombramientos, él tiene que tener una responsabilidad directa. Es más, la responsabilidad es simplemente por acción u omisión, él es responsable de todo lo que se le está imputando a Alex Saab. Porque Alex Saab fue el instrumento para tratar de darle legalidad a los dineros corruptos, a los dineros del narcotráfico, a los dineros que fueron de las arcas de tesoros que fueron saqueadas. Y esa responsabilidad es de él y de todos los que han servido o han actuado como cómplices de él y que también han llenado sus bolsillos por acción u omisión. Porque nadie me va a venir en este momento a decir, mira, yo lo vi, yo se lo decía, pero no hacía caso. Es que tú eres igualmente responsable, porque todo funcionario público que tenga conocimiento de un hecho punible que se cometa en la administración pública tiene la obligación de denunciar, de acudir ante el Ministerio Público y denunciar. Claro, no ese Ministerio Público que ahorita está en nuestro país, que también está usurpado, ¿no? Ministerio Público que en un momento determinado trató de cambiar la cara, dando libertades, pero también simplemente creando un escudo para tratar ahora de desviar la atención de lo que es la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional sobre los casos Venezuela 1, Venezuela 2. Pero tampoco le va a funcionar, porque siempre, la verdad, como dicen muchos, y ahora lo dicen, que no creían que Alex Saab iba a venir hasta Estados Unidos o lo iban a traer a Estados Unidos. Bueno, mire, la verdad tarda, pero ahí está, ¿no? Siempre. Y siempre cuando existen pruebas, y estas pruebas son, mira, contundentes para desmantelar, vamos a decirlo así, una banda criminal de esta calaña, bueno, tiene que siempre surgir. Y la verdad va a surgir en todo. La verdad va a surgir en los casos de Hugo Carvajal, que ya está aportando a las investigaciones que se hacen en España, está aportando. Y que eso tampoco va a impedir que él sea extraditado. No será mañana, pasado mañana, pero dentro de unos días, un mes, etcétera. Va a ser extraditado también acá, porque resulta que la extradición de Hugo Carvajal está acordada y tiene que ser ejecutada como se ejecutó la de Alex Saab. Es decir, que lo que pretendan sus abogados de la defensa en este momento hacer, o cualquier acción que pretendan ejercer ante los tribunales, no lo va a paralizar, y mucho menos que ahorita está aportando la Fiscalía en España. No, sí, pero es que hay una decisión de extradición que ya fue acordada y que tú tienes que ir a Estados Unidos porque tienes delitos pendientes y tienes acusaciones pendientes y de las cuales hay que imputarte en los Estados Unidos. Igual va a pasar con Claudia Díaz, que comenzó con negocios con Cadivi a espalda avaladas por Tarek William Saab, por Tarek Lansami, y que posteriormente fuiste nombrada en la Tesorería Nacional y estás involucrada en ilícitos con el oro venezolano y estás después involucrada con lavado de activos de un empresario que todo el mundo menciona y que compró un centro comercial en Caracas y que le puso su nombre, su apellido. Bueno, tú tienes que responder y tú ya también tienes, Claudia Díaz también tiene la extradición que fue acordada. Entonces eso no se va a paralizar, ya ahí lo que hay es que ejecutarla. Y será entonces entre los organismos de seguridad de los Estados Unidos y de España quienes acordarán el momento oportuno para el traslado tanto de Hugo Carvajal como de Claudia Díaz a los Estados Unidos para que rindan y se presenten ante la justicia norteamericana. Claudia Díaz, que es mejor conocida como la enfermera de Hugo Chávez. Y falta el esposo todavía, que era el escolta de Hugo Chávez. En el Tribunal Supremo de Justicia, doctor Troconis, ¿tienen el número de cuántos venezolanos están siendo procesados ya en Estados Unidos? No, esa estadística no la tenemos. Bueno, tenemos nombres, pero nombres de los que realmente han sido presentados y han admitido, como Andrade, pero no tener una lista de cuántos han sido procesados. Los sobrinos Flores. No, bueno, exacto, los sobrinos Flores, que fueron uno de los primeros, inclusive todavía estábamos en Venezuela cuando ellos fueron
Y el Tuerto Este, Andrade, ¿no? lo que llaman el Tuerto Andrade tiene, sí, bueno, Alejandro Andrade, algo así. Exacto, Ese, y Alejandro ese también Andrade. ese se acogió a una delación y le impusieron una pena. Si la memoria no me falla, y están los números por ahí, creo que son de 10 años la pena que le impusieron por la delación, ¿no? Y así muchos, pero ahorita lo que está abocada la fiscalía, inclusive la del sur de la Florida, es a iniciar investigaciones a una serie de movimientos y de dineros extraños que de hace algún tiempo vienen sucediendo acá, en especial al sur de la Florida, en la ciudad de Miami, en sus alrededores, en las ciudades que están a su alrededor. Es personas que en un momento determinado no van a poder justificar la adquisición de vivienda, la adquisición de vehículos y cuentas que tienen en distintos bancos acá en los Estados Unidos. Con la confianza que les han dado durante años, ellos han comenzado a adquirir una serie de bienes, a adquirir una serie de vehículos. Como no les ha pasado absolutamente nada y dicen ser empresarios venezolanos, constituyen empresas fantasma. Y si tú revisas lo que es el registro de la Florida, que es en la página web que se llama Zumbis, o sea, es Zumbis, entonces tú vas a ver una cantidad de venezolanos que han constituido y de repente las ponen inactivas y constituyen nuevas compañías. Bueno, eso se le ha ido haciendo un seguimiento y están ahorita siendo investigadas por funcionarios de la Fiscalía del Sur de la Florida. Ok. Doctor Torconi, siguiendo un poco con el caso de Alex Saab, bueno, está su mujer en Venezuela. ¿Esto puede influir para que él se niegue a hablar? O sea, el caso de que tenga su familia acá en Venezuela. Mira, yo no quiero emitir una opinión que se considere que es una opinión cruel, pero es una opinión real. Después de que este señor ha hecho todo lo que ha hecho, que sabía que estaba dañando a un pueblo, a millones de personas dentro de un país, con su proceder, que estaba empobreciendo un país a través de sus actos, y que vivía a plenitud en una bonanza que tampoco era conseguida con el fruto de su trabajo. Yo no creo que este señor tenga escrúpulos o tenga conciencia para decir, no debo hablar porque mi esposa está en Venezuela. Yo eso no lo creo. Esas emociones ya uno las ha ido perdiendo con el tiempo. O sea, ya ese impacto emocional que se trata de manejar a través de redes sociales, ya uno ha perdido eso. Este señor le ofrecen una salida que se dice cómo fue el mecanismo para lograr todo lo que logró y comience, ese señor va a decir quiénes son, cómo son y el mecanismo lo va a transmitir a las autoridades, tal cual como pasó en el caso Odebrecht en la operación Lavallato en Brasil. Igualito, igualito tú puedes tener, te pueden amenazar, pero llega un momento que es tu libertad, la de esa gente, conociendo más o menos la manera de proceder de esa gente que no tiene escrúpulos, ese no va a tener escrúpulos de que si su esposa o no su esposa está en Venezuela. Ok, mire, él tiene un abogado allá en Estados Unidos, Henry Bell, abogado de Alex Saab. ¿Tiene vinculación este abogado con Baltasar Garzón, quien fue el abogado español que lo defendió en Cabo Verde, que no logró frenar su extradición y al que dicen medios de comunicación se le cancelaron más de 60 millones de dólares por el caso? ¿O por el contrario es un abogado independiente allá de Estados Unidos? Mira, en estos momentos realmente no te lo puedo decir, porque no se ha escuchado nada al respecto, pero yo me imagino, fíjate que Baltasar Garzón, él dice ser, o dice que fue defensor, él participó como asesor en la defensa de Alex Saab, sobre todo en temas internacionales. Fíjate que las amenazas de él eran siempre con sanciones a Cabo Verde por violación de derechos humanos, invocando convenciones, y eso era él, una amenaza tras amenaza, pero contra un país. Yo creo que aquí no va a venir a amenazar a los Estados Unidos con sanciones internacionales por violación de derechos humanos, porque ya está él. Pero si quiere, yo me imagino que va a participar desde el punto de vista de asesor. Okay.
Veremos si el abogado o el grupo, porque esto es una firma de abogados, este no es un solo abogado, el que apareció en estos días fue Bell. Vamos a ver cuántos abogados van a aparecer. Eso no se puede ocultar, que hay dinero para pagar abogados y alguien le va a pagar los abogados a Alex Saab, y más los interesados para que Alex Saab trate de salir de este problema. Pero de que esté participando Baltasar Garzón no me extraña, va a venir con su figura de asesor, porque es evidente que él no puede ejercer el derecho acá como tampoco puede ejercer el derecho en Cabo Verde, pero como asesor sí puede perfectamente participar, y más si es un asesor de confianza de Alex Saab. Hay una audiencia, una nueva audiencia el 1 de noviembre. ¿Se va a llevar a esa audiencia esta denuncia que ha hecho constantemente Alex Saab, que él es un diplomático venezolano y que se están violando acuerdos internacionales? Ese argumento yo creo que ya se cayó, ¿no? Por su propio peso. De hecho, la justicia de Cabo Verde no le prestó atención y mucho menos acá le van a prestar atención, porque esa persona no puede primero justificar de que es un funcionario venezolano, porque no es venezolano. Como tú misma lo dices, la noche a la mañana obtuvo la nacionalidad venezolana. Pero y bueno, más o menos cómo fue ese trámite para obtener la nacionalidad venezolana. Hay que partir de que no es venezolano. Entonces, en consecuencia, ¿cómo tú vas a tener un agente agregado, un agente de negocios, un representante, un embajador, un diplomático que no es nacional? Ok. Entonces, evidentemente, ese argumento continuará, pero continuará para quien lo crea. Yo creo que los jueces norteamericanos y la fiscalía de acá del sur de la Florida, ya ese argumento es más que increíble, ¿no? Señor Troconis, ¿qué países podrían estar salpicados? O sea, ¿cómo podría verse perjudicado, digámoslo así, las relaciones que tiene Estados Unidos con países aliados como Rusia, que fue uno de los que intentó acceder para que no extraditaran a Alex Saab a Estados Unidos, como el mismo China, como Turquía, como Irán, países con los que Alex Saab hizo negocios e incluso se le señala que es el responsable de cómo Maduro pudo evadir las sanciones internacionales, porque hasta lo relacionan con el negocio de la importación de gasolina, la exportación de oro, de la venta de oro ilegal que se ha registrado en Venezuela. ¿Pueden estar en riesgo las relaciones de los aliados que tiene Estados Unidos? Nicolás Maduro, perdón. Mira, yo creo que no estaría en riesgo. Eso, acuérdate que siempre hay un interés y ellos van a continuar detrás de ese interés. Alex Saab va a perjudicar a personeros del gobierno. Ahora, que de repente se empiece o sea, que ocasiona ese efecto dominó en si comienza la delación de Alex Saab, bueno, no sé cómo quedarían las relaciones. O sea, las relaciones, yo me imagino que ellos van a estar un poco más al margen de lo que son relaciones comerciales directas, o van a estar un poco más al margen. Ahí lo que va a estar involucrado es la cantidad de empresas que existen en esos países que tú acabas de mencionar. Empresas como las que están en Panamá, las que están en Turquía, las que están en China, ¿okay? Las empresas en Suiza, empresas en Reino Unido. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo que se va a activar es la justicia de cada uno de esos países, ¿verdad? Para llegar a fondo en todo este entramado de lo que estuvo a cargo Alex Saab. Doctor, fíjese, ¿cómo funciona la red de corrupción del gobierno? Dicen que cuando una figura clave de una estructura criminal cae, es detenido, inmediatamente sustituyen o buscan reemplazarlo entrenando a otra persona. Hay medios internacionales que ya dejan correr el nombre de Joseph Humieres, no sé cómo se pronuncia, pero es un empresario libanés, que dicen que es ahora el que le está haciendo el lobby internacional a Nicolás Maduro. Ustedes desde el Tribunal Supremo tienen precisado, digamos, cómo se empieza a configurar otra vez esta estructura del crimen organizado o del crimen en el que está inmerso el gobierno chavista. Mira, es que no solo eso, hay muchos, hay detenidos y no detenidos, perseguidos y no perseguidos. Están personas como Carlos Liscano Manrique, Jorge Saavedra Bedoya, la misma esposa de Alex Saab, y fíjate, está en Venezuela, Mario García Palacio,
bueno, y para ustedes contar la lista de quienes están involucrados dentro de de la actividad que realiza Alex Saab. Entonces, dentro de las estructuras criminales, si nos vamos a las estructuras de organización criminal como tal, lo que hacen es sustituirlo por uno que estaba un subalterno a Alex Saab. Ahora, tendríamos que investigar quién era el subalterno de Alex Saab en estas operaciones, porque esa persona, en caso de que Alex Saab muriera o pase por esta situación que está pasando, siempre hay un sustituto, siempre va a haber un sustituto o uno que asciende dentro de esa línea, sobre todo en esta parte que es la parte financiera. Por eso es que es importante la labor de los distintos países en donde donde se ha descubierto en los manejos de Alex Saab, que comiencen sus investigaciones, porque va a ser difícil, aunque para las organizaciones criminales, y como lo ha demostrado en todos estos años, ellos mutan, ¿no? Y entonces siempre consiguen mecanismos y consiguen vías para salirse, para seguir haciendo sus negocios y seguir tratando de lavar sus dineros. Pero bueno, ahí tenemos que estar, y eso también es compromiso de la justicia internacional, de la justicia de cada uno de los países, aliados o no aliados, ¿verdad? Inclusive si partimos de lo que es la Convención de Palermo, todos los estados partes que suscribieron esa convención de delincuencia organizada transnacional tienen la obligación de acabar este flagelo de la delincuencia organizada, en especial los lavados de dinero. Ok, también quisiera preguntarle un poco el peso político que tiene el caso Alex Saab en la crisis que tiene Venezuela. Y lo digo porque de manera muy deportiva, por así decirlo, apenas se hace la extradición de Alex Saab, la mesa de negociación que se está desarrollando en México fue abandonada por el gobierno. ¿Esto podría empeorar la crisis política en Venezuela o cómo evalúa usted esta situación? Mira, bueno, no me gusta a veces mucho analizar temas porque, o sea, trato de no involucrarme en esas áreas, ¿no? Pero lo que hagan los políticos en estos momentos es que primero, bueno, no había ninguna mesa, no es que no había ninguna mesa, quiero corrijo. Las reuniones que se estaban haciendo en México, bueno, eran unas reuniones de políticos y ellos sabían lo que iban a tratar en esa reunión. Pero también se ve que hay una falta de seriedad y ocurrió lo que iba a ocurrir, una falta de seriedad por quienes dicen dirigir los destinos de Venezuela, ¿no? Okay. Y una falta de seriedad, ¿por qué? Porque indistintamente de que una persona esté detenida y se le esté investigando, si tú tienes una responsabilidad ante un país, si tú eres una persona que realmente estás trabajando por un país, tú debes procurar la solución de la crisis de tu país, por la que tú te debes, a quien tú te debes. Ahora, el argumento soez de decir, yo no voy a seguir resolviendo el tema político del país, no voy a seguir trabajando en la crisis del país porque me pusieron preso a uno de mis hombres. Eso es criminal. Eso es el mejor estilo de la época de la peor crisis criminal en Colombia con Pablo Escobar, ¿verdad? La peor crisis. Tú eres más delincuente que Pablo Escobar, porque él, por ejemplo, decía que protegía a su pueblo, protegía a su Medellín querido, ¿verdad? Pero estos no les importa proteger pueblo, esto no les importa. Fíjate, anteponen a una persona que está siendo señalada no solo por los Estados Unidos, sino por otros países del mundo, como un delincuente. Tú antepones a ese señor a una solución de tu país, de tu pueblo, de la crisis por la que vive tu pueblo. Entonces, evidentemente, si lo llamaron político, si lo llamaron mesa de negociación, si lo llamaron mesa de acuerdo, lo que le quisieran haber puesto el nombre, ahí nunca existió una seriedad por parte de los que dicen representar el régimen de Nicolás Maduro. Ese caso, doctor, quizás no salpica para nada el proceso de elecciones que se está desarrollando este año en Venezuela, el que se va a desarrollar en escaso un mes, donde participa la oposición democrática y donde va a haber presencia de la Unión Europea, incluso hablan de la ONU y del Centro Carter. Mira, es evidentemente que lo que está sucediendo con Alex Saab no va a perjudicar nada político en Venezuela. O sea, todo va a continuar tal cual como va, porque es que, o sea,
a pesar de que la sala electoral de este tribunal en el exilio dijo que no pueden celebrarse elecciones en Venezuela mientras no haya un CNE imparcial, mientras no se cambie el sistema de votación, el sistema de escrutinio, que se revisen los registros electorales, que se depuren esos registros electorales y que el conteo sea netamente manual. Mientras eso no ocurra, no podrán existir elecciones transparentes en Venezuela. Sin embargo, existiendo esa decisión, vemos que factores políticos de oposición oficialista están en una contienda electoral sin la menor garantía. Y como todo político, yo trato a veces de entenderlo, porque ellos viven para un cargo y quieren obtener un cargo, pero no es el momento porque tú no tienes una condición de transparencia en el país y tú te debes al pueblo. Y tú no puedes ir a unas elecciones donde no tienes garantías y el pueblo sabe que no tiene garantías. Y que lo más importante, el pueblo se hace una sola pregunta: ¿qué cambios va a traer esa elección del 21 de noviembre? O sea, ¿en qué cambia la situación del país? ¿En qué cambia la situación en Venezuela? ¿En qué cambia la situación de los presos políticos? ¿En qué cambia la pobreza? ¿En qué cambia el combustible? ¿En qué cambian los alimentos? ¿En qué cambia el ingreso del venezolano con esas elecciones? ¿En qué cambia? Lo que cambia es el estatus de quien hoy se postula para gobernador y de repente puede quedar electo gobernador. Cambió mi estatus. Ahora yo no soy nadie, ahora soy gobernador. Ahora no soy un venezolano común, ahora soy gobernador. Me siento lleno, me siento satisfecho porque creo tener un poder. Yo no era nada, yo era un abogado y ahora soy alcalde. Entonces, ahora soy alcalde de una ciudad una ciudad que yo puedo obtener, manejar unos recursos, dar favores, me van a venir a pedir y yo siento un poder. Pero eso no cambia en nada la situación del venezolano. Eso no cambia para nada la situación del país. Eso se queda en tu satisfacción personal, pero eres tú nada más. Tú no estás beneficiando al país. Ni siquiera la comunidad que te corresponde, ni siquiera la comunidad que está bajo la alcaldía, ni siquiera la comunidad que está bajo una gobernación. Eso es lo lamentable de esas elecciones del 21. Sí, doctora, hizo mención a la situación de los presos políticos, el hecho de que sigue habiendo más de 200 presos políticos en el país, 260 y pico, según el Foro Penal. No, penal lleva la estadística. La estadística, ¿qué otras jugadas puede hacer el chavismo tras la extradición de Alex Saab? Ya vimos que inmediatamente ellos volvieron a detener a los directivos de Citgo. Los 6 directivos de Citgo fueron nuevamente encarcelados. Vamos a ver un gobierno mucho más radical en la forma de reprimir. ¿Qué le espera al venezolano tras esta decisión? Cuando ellos se ven en peligro, pareciera que buscan atornillarse más en el poder. Bueno, fíjate tú, eso nos está dando la razón en la decisión que tomamos de solicitar al Departamento de Estado, el Tesoro y Justicia y a la ONU y al Consejo de la Unión Europea que se incorpore a la directiva del Partido Socialista Unido a la cabeza de Nicolás Maduro y a un grupo que participan juntos con ellos en este entramado, de que son terroristas. De hecho, ya fueron recibidos y ya tenemos el recibido por parte del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, de acá de los Estados Unidos, para ahora queda el análisis, porque eso realmente le corresponde al Departamento de Estado, el análisis de enviar eso al Senado de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, para que apruebe si se incorporan o no en la lista de terroristas, que son 43 personas. Yo te puedo hacer llegar la decisión si me envías de posterior un correo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa un terrorista? Un terrorista actúa para, en este caso, de volver a poner tras las rejas a directivos de Citgo. Es como esa mente terrorista de cambiar. Yo quiero hacer un canje de rehenes. Porque para ellos, en su mente criminal, Alex Saab es un rehén, no es un delincuente. Para ellos, Alex Saab es un rehén. No es que forma parte de su estructura de delincuencia organizada.
no es el que forma parte del brazo financiero de la estructura de la delincuencia organizada. Para ellos es un rehén, es una causa, porque es que si tú me dices que tienen alguna causa, no tienen ninguna, simplemente son delincuentes. Entonces, como delincuentes al fin, fíjate todo lo que piensa la gente. Van a intimidarlo con la esposa. O sea, tú estás diciendo entonces que ya tú estás claro y el país, el venezolano y el que vive en Venezuela, está claro que quienes usurpan el poder son unos delincuentes. Porque para evitar que Alexa hable, pudieran torturarle a la esposa. Es decir, ya los tildaste de delincuentes, porque que así son. Por otro lado, quienes estaban en detención domiciliaria o bajo medidas cautelares, creo que era detención domiciliaria, estoy hablando de directivos del SIGGO, entonces les revocan, no es que ni siquiera les revoca, es que el tribunal no revocó la medida, es que fue la gente del SEBIN y se los llevaron al helicoide, de acuerdo a unas declaraciones de la hija de uno de ellos, de Badel, creo que de la hija de Badel, y se lo llevaron detenido al helicoide. ¿Para qué? Porque ya la mente criminal empieza a decir, bueno, yo tengo que buscar rehenes para canjearlos por el que yo tengo en los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre ellos y el ISIS? ¿O qué diferencia hay entre ellos y Al-Qaeda? ¿Cuál es la diferencia? Si están actuando igual. Entonces la pregunta es, o sea, van a buscar mecanismos de delincuentes en vez de apoyar a la justicia norteamericana, decir, ¿sabes qué? Tengo toda la documentación de que las imputaciones que le estás haciendo al señor Alexa es falsa. Y yo te voy a colaborar, yo te voy a mandar toda la documentación para demostrarte que es falso. Pues al contrario, como no tienen documentación y como todo es un delito, lo que empieza es a amenazar y a vociferar que hay un secuestro. Señores, ¿cómo vas a hablar de secuestro si primero, que nadie te está pidiendo dinero a cambio de una libertad? Segundo, es público, notorio y comunicacional de que el señor pasó por un proceso durante un año ante los tribunales de Cabo Verde y que fueron acordada la extradición, lo solicitado. Y que los abogados de Alexa no pudieron lograr el objetivo, que era su libertad, y que se negara la extradición. Entonces, ¿cómo vas ahora tú a argumentar ante el pueblo de Venezuela que era un secuestro? ¿Pero quién te cree? O sea, hay que ubicarlos a ellos y decir, mira, ya el pueblo está diciendo que tú vas a atentar contra la vida de Camila Fabri para presionarlo. Y el pueblo de Venezuela está diciendo que tú te llevaste a la gente, a los directivos de SIGGO para tener un canje de rehenes. Es decir, tú eres terrorista. Okay. Entonces, eso es lo que existe. Doctor, ya finalmente quiero robarle unos minutos más, pero para tratar la situación de Venezuela ante el examen preliminar que se desarrolla en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el caso Venezuela 1, que está en su fase 3, se comentaba usted ayer en un programa de Napoleón Bravo y también han hecho mención varios defensores de derechos humanos como Tamara Suju, de que se han escuchado comentarios de la posibilidad de que el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, venga a Venezuela, haga una visita in situ y aunque no hay todavía información oficial, eso según los rumores se podría estar dando al finalizar el mes de octubre. ¿Qué se puede esperar si realmente se da esa visita? Mira, se lo dije en ese programa que mencionaste y lo repito, ¿no? No podemos nunca escuchar algo porque de una vez comenzamos como que a atacar las intenciones que pudieran ser ciertas como de repente no son ciertas. ¿Ok? Si Karim Khan, el fiscal Karim Khan va a ir a Venezuela, bueno, para mí, yo no te puedo decir que Karim Khan va a ir a Venezuela porque no conozco la información. Que de repente lo puede haber comentado y alguien se lo transmitió la información y esa información comenzó a transmitirse hasta que llegó a las redes sociales. Ah, bueno, perfecto. Ahora,
yo no puedo decir ni darle recomendaciones a un fiscal elegido, o sea, porque considero y debo darle un voto de confianza de que el hombre está preparado y sabe lo que está haciendo y para qué es lo que va a hacer y cómo debe manejar cada uno de los casos que están en su fiscalía. Y que si ese hombre en algún momento quiere venir a Venezuela para él mismo constatar o solicitar ciertos elementos que él considera que debe tener en sus manos para terminar el examen de los casos que tiene en su poder sobre Venezuela, bueno, perfecto. Y que se entreviste con el que usurpa el cargo de fiscal general, perfecto. Que se reúna con las víctimas de los que están detenidos, perfecto. De los que murieron, de los que fueron asesinados, perfecto. El hombre está haciendo su trabajo. Que se reúna con las ONG en Venezuela, perfecto, porque el hombre está investigando y que después se retire nuevamente a su despacho, excelente, y maneje y comience a armar toda esa serie de evidencias que se llevó de Venezuela para después convertirla en elementos probatorios a favor o en contra, porque es que hay que ser objetivo. De repente me llevo elementos que digan, no, todos son presos de verdad porque cometieron delitos, o como me llevo, como todos sabemos. Lo que pasa es que como abogado debo hablar que la justicia tiene que ser objetiva, pero sabemos que todos los elementos que existen y que demuestran que en Venezuela se han cometido graves violaciones de los derechos humanos, que en Venezuela se ha asesinado a personas, que en Venezuela se han privado sin fundamento jurídico. Bueno, el caso de Citgo, de los empresarios de Citgo, es una vez más una demostración de otro delito de lesa humanidad, como es la privación de libertad, violando todos los fundamentos de derecho internacional, porque personas que tenían medidas cautelares de estar en su residencia de la noche a la mañana sin una orden judicial son trasladados otra vez por sus carceleros, entonces estamos en presencia de un delito, de delito de lesa humanidad. Entonces, bueno, si él va con esa intención, y yo como venezolano, debo darle ese voto de confianza. Ahora, si de eso se determina que Karim Khan, como tratan siempre de dar a entrever, va a Venezuela, es a recibir maletas de dinero para que no pase nada en los casos Venezuela, no, ya un momentico, eso no lo puedo yo decir, ni pensar, ni siquiera, ni asomar, ni siquiera. Yo debo confiar en la buena fe de ese funcionario, por eso está ahí. Claro. Ahora, ¿cree que sirva de algo el hecho de que el gobierno pretenda maquillar, digamos, las violaciones de derechos humanos o hacer creer que sí está haciendo algo por las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Como por ejemplo, han excarcelado a algunos presos políticos, no con libertad plena, sino con medidas cautelares o casa por cárcel, y han reformado aproximadamente 5 leyes del sistema judicial, entre ellas la ley del Código Orgánico Procesal Penal, donde dicen cosas como que no se pueden procesar a civiles en tribunales militares, cosa que ya estaba bien explicado en la Constitución, pero el punto es, todo esto lo hace el gobierno para dilatar, para que Venezuela se quede en esa fase 3 del examen preliminar y la investigación no se realice como tal dentro de la Corte Penal. ¿Puede haber esto, dilación con respecto a todo lo que está haciendo el gobierno con respecto a lo que se está haciendo en la Corte Penal? Mira, mi respuesta es no, Ana, y te explico por qué. Lo que ya sucedió, los resultados de un delito ya están ahí y son un hecho. Lo que tú hagas ahorita para evitar que te sigan señalando como violador de derechos humanos es otra cosa. Pero ya los asesinatos ocurrieron, ya las torturas ocurrieron, ya las detenciones arbitrarias sin fundamentos jurídicos ocurrieron. Los tratos crueles ocurrieron. Las desapariciones forzadas ocurrieron. Lo sucedido en las manifestaciones 2013, 2014, 2017, ya eso sucedió. La investigación versa en eso. Entonces, tú puedes modificar las leyes que tú quieras modificar, pero los delitos, asesinatos, privación en violación de fundamentos de derecho jurídico, el principio jurídico, el fundamento jurídico, ya lo cometiste.
Ya no hay reversa. Entonces, que quieran modificar un código orgánico procesal penal, que las reformas de verdad no fueron tan al fondo como se pensaba, sino como bien lo dijiste tú, darle valor dentro de la ley adjetiva penal a algo que ellos, a través de la jurisprudencia de su tribunal, que está usurpando, que está ya en la sede en la avenida Baral, que está usurpando también los cargos, ¿okay?, fijaron en sus momentos determinados y que los trasladaron ahora al Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Pero eso tampoco vale. Modificaciones legales en estos momentos no vale para ellos maquillar lo que ya sucedió. Y bueno, finalmente... El tema de fases, disculpa que te interrumpa, el tema de fases en lo que es la Corte Penal Internacional, yo siempre lo he visto como un espejismo, ¿no? Okay. Desde así como un espejismo de que se está haciendo algo. Ahí lo que simplemente el día en que Karim Khan, que es el actual fiscal, antes se le decía Fausto Beusoda, pero en este momento es Karim Khan, el día que usted le solicite a la sala de cuestiones preliminar el inicio de la investigación, porque esa es la verdadera fase que nosotros tenemos que procurar, el inicio de la investigación en los casos Venezuela, y que usted empiece ya de lo que tiene de evidencia a empezar a hilar las pruebas para ser presentada ante la Corte Penal Internacional, ante el tribunal correspondiente, bueno, ese día ya podemos decir que estamos en la fase final. Esa es la fase que realmente nosotros debemos estar considerando en estos momentos. Así es. Bueno, doctor, y ya finalmente quisiera también tocar el tema de, bueno, ocurrió la semana pasada y le hago la pregunta, usted dice que Maduro tiene que ser señalado de terrorista y tiene que ser investigado como tal. Yo le digo, a Maduro pareciera que no le da temor las investigaciones que se están desarrollando a nivel internacional, porque la semana pasada anuncian la muerte del general Isaías Baduel en custodia del Estado. Esto lo hace Maduro con un objetivo claro, hay un mensaje directo a la Fuerza Armada, es un mensaje directo al país, de que las cosas no van a cambiar a pesar de que la ONU tenga varios informes, a pesar de que se esté desarrollando una investigación en la Corte o esté desarrollándose un examen preliminar en la Fiscalía de la Corte Penal. Mira, una vez más, el mensaje es un mensaje de mente criminal. ¿Okay? No tiene ningún mensaje satisfactorio para nadie. Él siempre va a estar en la posición en que se encuentra. Él siempre va a creer tener la razón. Sus secuaces siempre van a querer tener la razón. Es el único sitio en donde se encuentran seguros o dentro de sus países con presidentes aliados, como cuando fue a México, que bastante ha sido criticado López Obrador por esa recepción o ese recibimiento de Maduro, pero solo podrá ir a sus países aliados y por corto tiempo por temor. ¿Okay? Entonces, y viajes muy cortos, no le vaya a pasar como a Alexa, que tuvo que parar en Cabo Verde a repostar y el avión tenga presidencia, donde vaya el avión tenga que repostar en algún sitio en donde corra peligro, porque he de recordar que tiene una recompensa por su cabeza. Entonces, mensajes positivos, mensajes, nunca vas a escuchar de ninguno de ellos en estos momentos. Y todo lo que suceda, siempre va a haber un responsable, pero nunca será ellos, porque así actúan estos delincuentes. Comparándolo, o sea, yo comparo con uno de los mayores criminales de la historia, como Pablo Escobar. O sea, bombas, cantidades de muertos, heridos, afectados, y aquello tenía una razón lógica. Y había siempre una explicación para ejecutar ese tipo de actos. Bueno, estos señores siempre van a tener una explicación para ejecutar sus actos. Ese es el tema, ese es el problema con esto. Ahora, ¿cómo vamos a salir? Sí, muchos, y tienen, a veces yo llego a pensar que tienen la razón. Bueno, sí, hablando no se va a salir de ellos, tienen toda la razón. Pero cada quien desde su trinchera, por darle un nombre, debemos actuar. O sea, por lo menos nosotros que estamos fuera, actuamos directamente con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para que cada uno, inclusive estamos haciendo investigaciones para desenmascarar y tratar de encontrar a cada uno de estos
los que llamábamos en nuestra época enchufados, bolichicos y todo lo que tú quieras, que hayan invertido acá en este país. Bueno, así debe actuar cada quien en los países en que se encuentra. La diáspora venezolana deben convertirse en investigadores en los países donde se encuentran. Porque en cada país que de repente tú te encuentres, hay un enchufado, hay un bolichico, o hay alguno que tiene una conexión con estos altos jerarcas que usurpan el poder en Venezuela. Y eso sería una colaboración que nosotros a ellos les estemos perturbando desde el punto de vista económico, porque van a perder. Pablo Escobar cesa en su guerra y lo captura, no lo captura, y le dan, lo ubican para después darle muerte por un intercambio, lo que diga la historia, porque hay muchas historias en relación a su muerte, pero fallece, pierde poder. Cuando pierde el sustento económico, la fuerza económica, aquella fortaleza que le daba el narcotráfico, que era el dinero. Bueno, esto yo creo que es una parte de lo que nosotros debemos ejecutar contra estos altos jerarcas que dicen ser gobierno en el país. Atacarle el bolsillo, atacarle las fuentes de ingreso, denunciar en cada lugar donde hay una persona que tenga una u otra relación con estos señores que están en Venezuela, hay que denunciarlo. Mira, esta casa me parece sospechoso porque este señor de la nada tiene casa, tiene miles de carros. Bueno, no sé, o sea, hay que hacer algo. Si las Fuerzas Armadas no hacen nada en nuestro país, porque también forman parte del entramado, bueno, nosotros desde afuera tenemos que hacer algo. Y es que su sustento financiero, su sustento económico, prácticamente ya no está ni siquiera dentro del país, está fuera. A pesar de esta ley antibloqueo que ellos crearon, que no es más que una manera de comenzar a lavar capitales dentro del país de manera legal, porque ahí sí es verdad que no los persigue nadie, y comenzarle a darle acceso a todos esos capitales que en un momento salieron, pero ahora hay que regresarlos a Venezuela porque ¿qué resulta? Que en estos momentos están más seguros en el país que fuera del país. Y ellos lo saben. Y eso ellos lo saben. Por eso quien creyó en algún momento que la ley antibloqueo era para favorecer el país por el bloqueo que le tenía el gobierno de los Estados Unidos, es falso. Eso es para ahora llevar al país todo lo que en un momento sacaron para darle un tinte de legalidad dentro de Venezuela. Esa es la realidad de esa ley. Bueno, doctor Troconis, muchas gracias por acompañarnos en este foro. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo. Gracias por su tiempo y su análisis. Gracias a ti, Ana, por la invitación. Y a todas las personas que siguieron este foro, será hasta una próxima entrega. Muchas gracias.